Al momento que Chancay ingrese a funcionar, ya el Congreso aprobó la ley de cabotaje, va a ser mucho más Falta de la zona económica especial. claro. Que está en camino. Así es, la carga de Ecuador, de Colombia, de Chile, vendría a Perú, a Chancay, de Chancay saldría directamente a China. Y el tiempo de traslado desde el puerto de origen hasta China se reduciría en 15 días. Claro. Porque en nuestro país creo que esta es una gran oportunidad de ponerse en la vitrina digamos, internacional. En esta ocasión estaba yo revisando el lema, es muy interesante, es empoderar, incluir y crecer. Ahí la Cancillería nuestra tiene un rol muy importante conjuntamente con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. La forma de poder controlar o poder ver, tratar de identificar ciertos temas o ciertas inversiones que puedan tener digamos, ¿no? un efecto no positivo como el que se busca, es, por ejemplo, notar cuáles empresas chinas en el Perú pertenecen a la Asociación de Empresas Chinas. El Perú ha superado innumerables desafíos a lo largo de su historia. ¿Qué debe hacer para superar los actuales? Hola, soy Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Evidencia Instituto. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Propuestas del Bicentenario. En esta ocasión me es muy grato tener a un embajador en retiro, una persona muy conocida, el embajador Juan Carlos Capuñay. Juan Carlos, bienvenido a esta edición del podcast. En un momento muy importante porque estamos a puertas de ser por tercera vez anfitriones del Foro APEC. Juan Carlos, el embajador Capuñay, le voy a tomarme la libertad de llamarlo Juan Carlos, tiene una dilatada experiencia. Él ha sido no solamente nuestro embajador en China, en Japón, en Singapur, él dirigió la dirección de Asia, de la Cancillería, y fue en el año 2008 director ejecutivo del Foro APEC, la primera vez que Perú fue país anfitrión. Acordémonos, esta es la tercera vez que vamos a ser anfitriones, la anterior fue el 2016, y es muy grato tenerte acá en este podcast. Muchas gracias, muy amable. No, el placer es mío, el poder compartir este momento. Excelente, Juan Carlos. Para que nuestro público entienda qué cosa, por cómo sí nace el Foro APEC, fue a raíz de una iniciativa de quién. Cuéntanos un poco la historia del Foro APEC como tú lo recuerdas. Lo que yo recuerdo es que ya desde mediados de los años 80 ya se hablaba del Pacífico como la región del futuro. El Pacífico, la región que iba a albergar las mayores economías, los mayores intereses en el área. A partir de ello es que países como Japón, Australia, empiezan a promover la idea de contar con un mecanismo que permita coordinar las economías de toda la región. Se pensaba inicialmente en Asia, era solamente Asia, los países de Asia, y lógicamente Estados Unidos y Canadá. Ello era un poco una propuesta no de conflicto, pero sí de oposición al avance que venía teniendo, ¿no?, Europa y la conformación de su esquema económico. De integración. Claro. A partir de esta reunión que tienen Japón con Australia, surge la idea de contar con este foro y pensar en un mecanismo que le permita coordinar las economías en la región. Empiezan las negociaciones y con el tiempo se va pensando que el Pacífico no puede ser visto solamente desde la costa asiática, tiene que ser visto en ambas costas. Por eso que ya esta reunión de Japón con Corea, que fue en los años 88, 89,
A partir de los 90 ya empiezan a participar o empiezan a ingresar intereses del lado del Pacífico Sur o del lado de la costa, no de América Latina en el Pacífico, México, Chile, y el Perú ingresa posteriormente en el año 98. Ello da lugar a que en este mecanismo participen las economías más importantes o con mayor intereses en la región del Asia-Pacífico. Yo recuerdo que cuando el Perú estaba gestionando su ingreso se comentaba y se decía hablar de pesca en el Asia-Pacífico sin la participación del Perú no tenía razón de ser. Hablar no de industrias como el turismo o de industria, no de la presencia de minerales o de la explotación de recursos naturales, sin la participación de Perú, de Chile, de México, no tenía razón. Entonces, por eso es que se va formando este esquema. Ahora, en la región del Asia-Pacífico, el APEC es, digamos, el foro por excelencia, porque comprende el gobierno, el sector privado y lo académico. Previo a la APEC hubieron otros intentos que algunos han continuado, otros no. El primero fue el Foro de Negocios del Asia-Pacífico, o el PIBEC, como se llamaba. Reunía solamente al sector privado. Que fue el precursor de la BAC, me imagino. Claro, sí. Posteriormente se empieza a negociar y se crea el Consejo Económico del Pacífico, el PEC, que reúne a todos los países que tengan intereses en el Asia-Pacífico o en el Pacífico. Este es básicamente gobierno y sector académico, pero el APEC reúne a los tres. Reúne al gobierno en el más alto nivel, reúne al sector privado y reúne al sector académico. A nivel de gobierno es el único foro por excelencia, por decirlo así, no solamente en el Asia-Pacífico, sino en el mundo, que reúne a los jefes de Estado, una vez al año, los jefes de Estado de las potencias económicas más grandes o con mayor presencia, no solamente en el Asia-Pacífico, en el mundo, una vez al año. Cuando se reúne la cumbre de la PEC, vienen los presidentes de Estados Unidos, los primeros ministros de Canadá, de Japón. Ahora, en esta ocasión, de un mundo tan convulsionado, con tanto riesgo geopolítico, interesante ver en Lima al presidente Biden, al presidente Xi, no creo que venga, pero al presidente Putin, ¿no? Un poco difícil que pueda venir. Un poco difícil que venga porque estamos justamente en un mundo donde la geopolítica se ha complicado de manera tremenda. Hay que ver lo que está pasando ahorita en Medio Oriente. Y las tensiones entre Estados Unidos y China siempre vigentes, ¿no? Ni hablar del conflicto con Rusia. Pero ciertamente lo que tú dices es muy interesante porque yo de hecho participé cuando yo estaba en el gobierno, recuerdo, en al menos 2 sesiones de la PEC. Una no pude ir, me recuerdo una en Honolulu, que Estados Unidos presidía el APEC, y otra en Vladivostok, que fue un viaje que jamás me voy a olvidar porque era literalmente donde el diablo perdió el poncho, por llamarlo de alguna forma, en Rusia. Entonces, yo lo que recuerdo de estos foros, y hago eco a lo que tú mencionas, es este espacio de escucha activa del gobierno y su sector empresarial. Así es. Y que eso es muy importante porque los gobiernos pasan, digamos, gobiernos de turno pasan, pero el sector empresarial persiste, ¿no? Y esto creo que es muy importante y sobre todo este pragmatismo, porque no son países, todos, son economías. Sí. Entonces creo que esto le ha dado, digamos, longevidad en un mundo en el cual las fricciones están, digamos, a la vuelta de la esquina y hay mucha tensión, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú esta evolución? ¿Tú crees que hoy día el APEC sigue siendo tan dinámico como lo fue en sus inicios? Yo creo que sí, porque el APEC hay que verlo, yo creo, desde el punto de vista de nuestros intereses, por supuesto, y de manera similar en todos los países, hay que verlo desde 2 perspectivas. Uno, lo que se refiere al marco multilateral y uno que se refiere al marco bilateral.
Lo que se trata, o lo que se trató cuando el Perú ingresó y se ha venido avanzando de esa manera, es combinar los intereses bilaterales con los intereses multilaterales, utilizar el foro multilateral de la PEC para avanzar en temas de interés bilateral e igualmente tratar de avanzar temas bilaterales para que tengan una repercusión en lo multilateral. Digo esto, por ejemplo, por el hecho de que el APEC contempla dentro de su estructura la reunión de, ¿no? informal se llama, ¿no? El diálogo informal de los líderes. Como decir, el único foro en el cual se reúnen los líderes y tratan de manera informal temas de interés para la región. Pero al margen de ello, hay encuentros bilaterales entre los jefes de Estado. Y es ahí donde se va avanzando. El Perú, luego que ingresa a la PEC, inició todo un proceso que le ha permitido contar con un número importante de acuerdos de libre comercio. Muchos han sido conversados en los encuentros bilaterales de los jefes de Estado en el APEC o durante las reuniones de ministros de Comercio, ministros de Finanzas de la PEC, ¿no? Entonces, yo creo que la PEC sigue vigente para los países en la medida en que los países traten de encontrar en el APEC el mecanismo para ir avanzando sus intereses bilaterales. Ahora, el APEC es también importante ahora por el hecho de que, por lo que decías, la situación de las relaciones entre China y Estados Unidos tienen una serie de puntos, ¿no?, de tensión. Este encuentro quizás puede permitir que se aminoren, porque definitivamente tiene que haber o va a haber un encuentro, si es que no es a nivel de jefe de Estado, a nivel de cancilleres o de ministros, durante la reunión de la PEC. Hacemos una pausa para recordarles que si les gusta este tipo de podcast, por favor no olvidar de suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde continuaremos en futuras ediciones conversando de temas muy interesantes con expertos en materias económicos, sociales y políticas. Nuevamente, no olviden de esta invitación a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Volvemos a nuestro programa. Y el timing es, al igual que la última vez que fuimos país anfitrión, sí, es durante el cambio de gobierno con presidente electo, sí, o presidenta electa. No sí, sabemos sí, porque esto se está grabando antes de esa fecha. Sí. Pero yo recuerdo en el 2016 que el presidente Obama Sí. vino y ya el presidente Trump era Sí. presidente electo, ¿no? Sí, sí. Y su concepción de la cooperación internacional, del multilateralismo, era distinto. Así es. Entonces creo que estamos nuevamente reeditando una especie de déjà vu, Sí. ¿no? Y quizás el mundo hoy es más complejo porque hay conflictos bélicos y hay otros temas que son indudablemente muy complejos, pero el pragmatismo se deriva en que esta es una zona que representa 2/3 partes del PBI mundial, Sí. representa, digamos, 50% del comercio mundial y más del 40% de la población habita en estas economías. Entonces, evidentemente, darle la espalda a este, digamos, centro de gravedad económico y dinamismo, pues no hacía ningún sentido. Y qué bueno que el Perú haya sido. Yo recuerdo a países de América Latina, si me recuerdo, es México, Chile y Perú, son los únicos tres países. Los únicos tres países, sí. Y Colombia quiso entrar, pero no pudo porque hubo una moratoria a nuevos países, ¿no es cierto? Así es. Hay una pregunta antes de entrar a los beneficios, como tú lo ves para nuestro país. ¿Cómo se compatibilizan este acuerdo APEC con, por ejemplo, otras iniciativas? Se intentó en su momento, hace unos años, impulsar el TPP, que era un acuerdo comercial que excluía a China, por ejemplo. Luego Estados Unidos, que lo lideró, pasó a segundo plano y fue Japón que lo sacó adelante sin Estados Unidos. Hay la iniciativa china. Hay múltiples iniciativas chinas de profundizar sus lazos con otros países y de hecho ahora mismo hay una iniciativa que Estados Unidos está impulsando para acercar a algunos países del Asia-Pacífico con la India. Entonces, ¿cómo se compatibiliza todas estas otras iniciativas y no debilitar el foro preeminente que es el APEC? Yo creo que
algunas de las iniciativas, como por ejemplo el Foro Indo-Pacífico, ¿no? Tratan de unir los intereses del Pacífico con los de India, tienen tienen más contenido geopolítico que geoeconómico. Ujú. Son más los intereses geopolíticos de tratar de establecer algún tipo de mecanismo ¿no? que haga frente a la presencia de China en la región, más que mecanismos Pero que... incluso con la India, siendo la India cada vez un país más importante en el aspecto económico. Sí, 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 porque por la presencia de Estados Unidos, Ujú. por la presencia de Estados Unidos. Ahora, yo creo que en la zona del Asia se están avanzando otras alternativas y una de ellas muy importante es una que recibe el nombre de RCEP, el, el acuerdo regional, eh, es Regional Cooperation Economic Partnership, o sea, es el acuerdo regional Claro, económico. liderado por China, N- ¿o no? No, que China participa, pero se inició con los países de la ASEAN, los 15 Ok, países de la ok. ASEAN, Del pero sudeste asiático. sí, ahora ya como RCEP ya incluye China, Japón, Corea, Australia, inclusive Nueva Zelanda. India está interesado. Si ello llega a prosperar, tendría un tamaño económico mayor que la PEC. Ujú. No cuenta con la presencia de Estados Unidos, que definitivamente es el elemento central en la política del Asia-Pacífico. Pero yo creo que puede ello no crear cierto condicionamiento a los trabajos de la PEC. Claro. Los otros foros que tienen un contenido no más político que económico, tienen una vigencia limitada. O es tanto en el espacio, o sea, en el sitio donde se aplica, como en el tiempo en tanto China vaya o cambiando su posición o aminorando su presencia en la región. Pero lo que sucede, creo yo, es que, como decías, al margen de estos mecanismos multilaterales, hay los mecanismos chinos que son muy importantes y que están avanzando. Uno de ellos es el de no una franja, una ruta, Claro. que está avanzando definitivamente en América Latina y nosotros somos una de las partes. Claro. Esto es muy interesante porque, a ver, el mundo está transitando hacia digamos, un mundo donde hay cierto rechazo a la globalización Sí, y los países están mirando más a la interna. Y una de las consecuencias de todos estos conflictos geopolíticos es una nueva guerra comercial. Ya de hecho el candidato Trump anunció que va a aumentar aranceles de manera significativa y los propios americanos han dicho algo similar, el Buy American, ¿no? sí, Comprar productos elaborados domésticamente. Y claro, en esta crisis de la globalización y estos extremos que se están imponiendo en el mundo, puede sufrir la cooperación. Pero yendo ahora al caso de Perú, porque en nuestro país creo que esta es una gran oportunidad de ponerse en la vitrina, digamos, internacional. En esta ocasión estaba yo revisando el lema, es muy interesante, es empoderar, incluir y crecer. Ahí la Cancillería nuestra tiene un rol muy importante conjuntamente con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Pero cuéntanos en tu experiencia, antes de entrar a tu experiencia bilateral, porque quiero preguntarte de China, quiero preguntarte de otros temas que creo que son muy interesantes. ¿Cómo ves que han sido los beneficios más allá de los acuerdos comerciales suscritos para nuestro país? yo creo que cuando el Perú ingresa a la PEC se tuvo en mente, y eso fue, digamos, un punto principal dentro de los trabajos, es observar a la PEC como una plataforma y como una ventana. Una plataforma para acercarse a los países con mayor agilidad económica o los países de mayor interés económico para el Perú en el Asia-Pacífico, una plataforma para llegar a ellos, pero al mismo tiempo una ventana para poder mostrar digamos, no,
no tanto los intereses, sino lo que el Perú posee para poder llegar hacia esos mercados. Es una fuente para atraer inversión al Así país, es, me claro, imagino. ¿no? En la búsqueda, ¿no? En la búsqueda de los socios, ¿no? Socios estratégicos. Utilizarlo como plataforma y como ventana. Ventana para mostrar lo que tenemos, plataforma para llegar y tratar de conseguir los socios. Pero hay una pregunta, disculpa que te Sí. interrumpa. ¿Y crees que todo este ruido político y la crisis institucional que vive nuestro país es un tema para estas economías? Cuando vienen acá, ¿lo consideran o eso lo toman, digamos, por fuera y se centran en el aspecto netamente económico comercial? Yo creo que ellos van a venir para ver el tema económico central. Por supuesto, sus embajadas se van a encargar de informarles cuál es la situación en el país. Lo que sí yo creo que podría tener una cierta repercusión, aunque por supuesto va, va a tratar de ser controlada o va a ser controlada por la Cancillería, es la eventual actitud que tenga México, que es verdaderamente no Con la con la presidenta presidenta, que ¿no? se Sí, estrena, que ya recién sí, estrenada, ¿no? sí, ¿no? Con gestos un poco raros como el no invitar al Perú a la ceremonia de transmisión, Ujú. sino van a invitar aparentemente a la señora esposa de Castillo. Ella ya ha anunciado que posiblemente no vendría. Puede ser que no venga por razones de política interna, está bien, nadie la puede obligar. Lo principal es que no anuncie o no termine diciendo de que no viene por razones políticas de tal tipo. Ello crearía una situación un Claro. poco difícil en el país. Pero para el resto de países, yo creo que es importante, ¿no? La presencia para poder confirmar sus intereses, no solamente en el Perú, sino con el resto de países de América Latina. Ahora, lo principal también es el manejo del tema del sector privado. La conferencia, ¿no?, empresarial del Asia-Pacífico que organiza, ¿no?, el Comité Peruano ¿no?, del ABAC. Porque tiene que encontrarse un punto, como se hizo en el año 2008, un punto de encuentro entre los intereses privados y los intereses del gobierno. En 2008, igual que se ha hecho ahora, pero quizás no por la misma situación económica, la misma situación política interna, se ha limitado el número de sedes. El número de sedes en el 2008 en el interior del país fue mucho mayor. ¿Y es por temas de seguridad, básicamente? Por cuestiones quizás no internas, de política interna, ¿no? Porque en el momento que se pensó quizás no estaba Claro, claro. muy confirmado todo. La presencia de la PEC en las provincias es importante porque justamente permite el uso de la teoría de la plataforma y de la ventana para hacer llegar y hacer trascender los intereses de esas regiones en el Asia-Pacífico. Yo recuerdo claramente, por ejemplo, cuando hubo la reunión de ministros de industria, la pequeña y mediana industria de la PEC, se hizo en Chiclayo. Y yo recuerdo que a raíz de ahí se hizo, o el sector privado organizó una serie de eventos para mostrar el potencial y la riqueza no del sector agropecuario, de la exportación de frutas. A raíz de allí es que comienzan a surgir y a raíz de allí es que avanza mucho la exportación de frutas, no solamente en la zona de Chiclayo, en Piura y en todas esas regiones, lo que ahora constituye uno de los vectores más importantes Claro, dentro sí. de la economía nacional. Igual se hizo en Arequipa, en Tumbes, en las principales ciudades, en Iquitos, en todas partes se hizo. Yo creo que ello puede permitir combinar los intereses de la economía interna con las posibilidades que ofrece el sector externo ¿no?, o el marco externo. Y ello permitiría quizás avanzar en los propósitos del desarrollo interno que tiene el gobierno. Claro. No, es muy interesante porque quizás no se sepa, pero durante todo el año que el Perú preside hay actividades multisectoriales, Sí. todo el año, claro, Sí. la cúspide
es la reunión de los presidentes, jefes de Sí, Estado al final, pero sí, esto antecede todo un año de trabajo en múltiples sectores, en múltiples regiones. Yo he estado en Arequipa un par de veces y ha sido Arequipa una sede importante. Entiendo que también han estado en Pucallpa sí, y en otras partes del país, y creo que eso es muy bueno para recordarnos que hay un mundo muy grande sí, afuera así es. y no ahogarnos en nuestros propios problemas. Sí, Entonces, Juan Carlos, ahora yo quisiera virar un poco la conversación porque tú has sido un embajador nuestro muy distinguido en China. Viene el presidente Xi, hay la inauguración del puerto de Chancay, que creo que ha sacado un poco de, digamos, de pica, por decirlo menos, o de levantado las cejas de más de uno, especialmente en Washington, sí, porque lo ven pues como una injerencia china. Yo recuerdo incluso cuando yo era embajador del Perú en Estados Unidos, hace 10 años, los americanos me decían, ¿cómo es posible que el Perú permita que un país como China abra un puerto? Yo decía, bueno, yo le respondía, ¿cómo es posible que ustedes no inviertan también en el país? O sea, sí. somos un país abierto a la inversión de todos los países, pero China ha cobrado un interés muy grande, no solamente en el sector minero, sino en el sector de energía, en el sector portuario, en el sector financiero, en el sector de la construcción, y es un socio muy importante del país. Tú fuiste nuestro embajador ahí y la visión de los chinos, entiendo, es de largo plazo. Perú es un país central también por su ubicación geográfica. ¿Cómo vislumbras tú la relación peruano-china y de cara también a esta última visita que hizo la presidenta Boluarte a la China? ¿Qué prospectos ves tú de profundizar una relación que es vista por recelo por otros países que son obviamente claves también para el Perú? Yo creo que la relación del Perú con China tiene que ser visto desde una, una doble perspectiva. La perspectiva, digamos, de fundamento, de base, el sustento, es una perspectiva social. Nosotros tenemos la comunidad de descendientes chinos más grande de América Latina, la segunda del hemisferio occidental. Y tenemos una cercanía en ese sentido muy grande entre... La primera está en Estados Unidos, me imagino. Sí, 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 claro. Y en lo que se refiere a una relación de pueblo a pueblo. Ello es importante porque ello ha permitido que se vaya, ¿no?, avanzando y se vayan encontrando intereses. Hay que recordar que esta presencia de China en el Perú no es una presencia nueva. La presencia de China en el Perú se inicia en el año 93, 92, 93, con Shogun, Claro. la primera inversión. Con Que no fue, de hecho, de las mejores inversiones chinas, claro, ¿no? sí, pero fue la primera en América Claro, Latina. claro, por Sí, y supuesto. después la de CNPC, Correcto. la de China National Petroleum Claro, Corporation. que compró bloques gasíferos al sur. Así es. Ujú. Desde ese momento se ha venido avanzando. Ahora, no es, yo creo, yo siempre lo he pensado así, no es que China venga a buscar inversiones en el Perú o en Chile o en Bolivia. Somos nosotros los que vamos a ellos. Ujú. Cuando se crea el foro de diálogo China-América Latina, el CEALAC, los países que mayor presencia y mayor intereses tenían en ese momento son los que no tienen relaciones con China, que las tienen aún con Taiwán. En ese momento eran 3, ahora es 1. Paraguay, ¿no? Sí, es el único ahora. Ellos son los que mayor intereses tienen, porque saben que China tiene la mayor disposición de, no, de fondos para inversiones. China requiere o compra casi el 60% de sus alimentos. China requiere muchos recursos no minerales y sobre todo China tiene la posibilidad de poder hacerlo no en razón de los recursos que lo tiene. Yo me hago también la misma pregunta que has hecho.
¿por qué? Si otros consideran que China no debe invertir, ¿por qué no invierten ellos? Lo del puerto de Chancay tiene una historia muy antigua, ¿no? Desde cuando se empezó a trabajar con Volcán, se fue presentando a una serie de postores y no hubo ninguna respuesta. Ujú. Con el tiempo, China quizá lo que está tratando de buscar con esta inversión del puerto de Chancay es no solamente reafirmar su presencia en el Perú, sino hay que tener en cuenta que el Perú es uno de los principales centros de inversiones mineras en América Latina, Ujú. de China, Sí, claro. que uno de los principales socios comerciales de China está al costado del Perú, que es Brasil. Ujú. Ahora, la carga, no pensemos en el tiempo, porque definitivamente no, se acortaría mucho más desde que empiece a enviar, no el tiempo desde Chancay, sino pensemos en el hecho de que toda la carga de Brasil, o la carga no tanto de Brasil, sino la carga del Pacífico, tiene que ir o a México o a Estados Unidos, Ujú. y de allí ir a China. Ujú. Cuando pueden ellos quizás, y lo están haciendo, pensar en una ruta directa. Y el Perú se presentó, ¿no?, como una de las posibilidades. Ujú. Contaba con unas instalaciones, un puerto que podía ser útil para esos propósitos. No propósito, yo creo que yo en mi raciocinio creo que los intereses de China van más allá del Perú. No es que ha invertido para el Perú, está invirtiendo en el Perú con intereses para América Latina, lo cual me parece bien. Al momento que Chancay ingrese a funcionar, ya el Congreso aprobó la ley de cabotaje, Ujú. va a ser mucho más Falta de la zona económica especial, claro. que está en camino. Así es, la carga de Ecuador, de Colombia, de Chile, vendría a Perú, a Chancay, y de Chancay saldría directamente a China. Ujú. Y el tiempo de traslado desde el puerto de origen hasta China se reduciría en 15 días. Claro. La carga que viene de Brasil, o que podría venir desde Brasil hasta Chancay y salir hacia China, se reduciría como 20 días. Correcto. Son intereses para nosotros y son intereses también para China. Ahora, hay que pensar que existen otras posibilidades. También se está pensando en el sur, en un puerto que se está construyendo Corillo. antes de ese en Marcona, Ah, Marcona, por que supuesto. también se está avanzando y que es una Correcto. empresa china, ¿no? Correcto. La Xinjiao, la que lo está Correcto. haciendo. Correcto. El Corio fue ofrecido a los americanos y no han respondido. Tampoco. No, yo Y si se construye, serán los chinos los que lo claro. construyen. Ahora, dos temas y para entrar a uno y para ir como ya a entrar a otra fase de nuestra conversación. Yo considero que Chancay es una excelente promesa, Sí, pero demanda otro tipo de inversiones de conectividad sí, con el mercado brasileño. El cabotaje ayuda en la sí, costa pacífica, así es. pero el mercado, digamos, fuerte Sí, es el brasileño. así es. Entonces, y yo no sé si es que estamos con esa visión de mejorar la conectividad interna y peor aún, el acceso al puerto, ¿no? Sí, Hemos visto que nuestras autoridades lamentablemente a veces se olvidan de inversiones que no son triviales, como el sí, acceso sí, al puerto. Ocurrió sí, en el puerto del Callao cuando se concesionó. Las colas de camiones para entrar al Callao fueron, digamos, una congestión muy, muy aguda que aumentó los costos logísticos. sí, Y lo mismo puede ocurrir en Chancay, de no avanzar con un plan de ordenamiento vial a la interna y de interconexión con otros, digamos, fuentes de producción para sacar la mercadería
hacia Puerto Asiático. Entonces yo lo veo como una promesa que nos debe tratar de despercudir en mi criterio, pero yo quisiera ahondar en una pregunta que creo que es importante, porque el modelo chino es capaz único en el mundo, porque de alguna forma u otra todos están vinculados al Estado chino. Y nuestra legislación no está diseñada para ese tipo de propiedad. Sí. Y te doy un ejemplo. Hay empresas que pueden sufrir controversias tributarias porque esa inversión china fue financiada por un banco chino, Sí. ambos de propiedad del gobierno chino, y nuestra SUNAT puede interpretar que el repago de esa deuda, de esa empresa, esa inversión china, es no el pago de una deuda, sino el pago de dividendos Sí. hacia el accionista. Entonces, esa distinción entre que haya vinculación de todas las empresas chinas con el Estado chino podría ser un problema. Sí. Y de hecho también lo ves, otro tipo de problema es la concentración, porque Sí. ahora Indecopi se ha convertido en un actor central para justamente evitar un exceso de concentración de un solo país, de empresas de propiedad de un solo Estado, y eso es distinto para otros países. Entonces, ¿cómo ves tú nuestro marco normativo? ¿Crees que le pone límites a la entrada de inversión china cuando enfrenta este tipo de complejidades normativas? ¿O crees que vamos a ser pragmáticos y vamos a adecuar nuestras normas para justamente aprovechar de la entrada de la inversión china? Yo creo, no, si me permites, de los dos temas, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que en cuanto al primero, sobre lo que se refiere al tema de la interconexión y la conectividad, yo creo que hay que tener en cuenta que es muy cierto, nosotros tenemos el puerto, pero se puede convertir en un elefante blanco si es que no se construye una red de interconexión que permita alimentarlo de carga para que salga y para que llegue. Y yo creo que no es solamente en el caso de la interconexión con Brasil, es incluida la economía interna, Claro. porque hay... La carretera central, sin ir muy lejos. Sí, O sea, no daría. no daría, digamos... Sí, así es. Es todo eso, por ejemplo, yo creo que se tiene que pensar. Correcto. Se tiene que construir toda una red de interconexión que permita o facilite la llegada de la carga para que sea exportada o el traslado de la carga del puerto hacia su destino. Ese es un tema que yo creo que tiene que verse. Sobre la interconexión con Brasil, yo hace poco leí un artículo que me pareció un poco raro. Decía, si Brasil se va a beneficiar y China va a utilizar la carretera o el tren, que ellos lo construyan. Y tiene que ser una infraestructura propia, nacional, porque si ellos lo construyen, ellos van a decidir qué se traslada por ahí, cuánto se traslada por ahí, y va a haber todo un problema. Cuando se empezó a tratar este tema en el año 2012, yo recuerdo, hubo una reunión de presidentes de América Latina con China en Brasil, y vino el presidente Xi, y fue el presidente Humala ese año 2012, y se reunieron con el presidente Lula, y se acordó construir la interconexión, y se avanzó. Había en ese momento un poco después, pero había la posibilidad de recurrir a cierto tipo de financiamiento que es mucho más ventajoso que cualquier otra institución no financiera occidental, que es el Banco de Inversiones Asiático, que tiene sede en China. Y se llegó inclusive a delinear o a definir la ruta que tendría el tren o tendría la carretera. Posteriormente hubo cambio de gobierno, hubo cambio quizás de intereses y ya eso Claro, desapareció. pero esos trenes bioceánicos que suenan, digamos, muy aspiracionales, Sí, son muy complejos, ¿no? Sí. Porque atravesar la Amazonía
obviamente es un tema, no, digamos, es Sí, absolutamente así es. complejo. Y el costo, porque como tú dices, y yo concuerdo contigo, ellos pueden ofrecer mucho financiamiento, pero al final la infraestructura debe ser de alguna forma, digamos, es peruana, Así es. como una concesión, que Sí, tú tienes sector privado que puede traer financiamiento, pero sí, finalmente hay un compromiso de repago del Estado así y es. son inversiones millonarias. Entonces, no es un tema de financiamiento, es cuánta capacidad tenemos propia de absorber una inversión de esa magnitud. Claro, y sobre todo pensar en el tren o en la carretera como un corredor de desarrollo, Ujú, no como un corredor para el transporte de la carga, ujú, sino como un corredor de desarrollo, porque espacio del territorio nacional por donde transite esa vía ujú. se va a integrar a la economía nacional y aún a la economía del Asia-Pacífico, porque ellos pueden desde a través de esas vías sacar sus cargas para exportarlas o para venderlas en el resto del país. Va a ser un corredor de desarrollo. Y yo, Las reglas peruanas y la inversión china. sí, claro. Y en cuanto a lo otro, yo recuerdo que en los años 2013, ya se estaba no, conversando sobre ese Sí, tema. claro, claro. Sí. Y la, la normatividad decía que las inversiones que sean de una misma fuente, ¿no? En este caso el Estado, pagaban el 30% del impuesto, lo cual se redujo después, creo, al 12 o al 8%. Hubo una reducción en ese momento. Lo que hay que tener en cuenta es esto. Es la estructura de China. Esa estructura es aceptada por el resto del mundo. Chile tiene una serie de normas que les facilitan las inversiones sin ese impuesto que tenemos nosotros por el hecho de ser una misma fuente o una sola fuente de financiamiento. Igual Brasil, igual México y más todo el resto de países. O ¿Por sea, qué no? o nos adecuamos o nos adecuamos. Sí, porque sencillamente el resto de países lo están haciendo. Cuando hubo la reducción, cambió, cambió en cierta forma, ¿no? Es el movimiento o la modalidad de las inversiones en China, de China. Antes de ello, las oficinas del banco, del Bank of China o del Banco de Comercio e Inversiones, el ICBC, estaban en Chile. Y los préstamos y las inversiones en el Perú venían por Chile, no venían al Perú. Luego que hubo ese cambio, ahora ya existe una oficina del Banco de China muy grande en el Perú y una oficina del ICBC muy grande. Las inversiones vienen directamente y se tratan directamente a través de esos bancos. No, yo creo que vamos a tener que adecuar nuestra economía con el objeto de no vamos a ir más allá de lo que otros dan, equipararnos con lo que otros hacen, porque nos estamos quedando atrás. Ahora, felizmente tenemos los recursos, felizmente somos un país de interés, ello da lugar a las inversiones, pero si nosotros pudiéramos facilitar estas inversiones, por ejemplo, Chile firmó ya hace como 10 años el acuerdo de no para evitar la doble tributación con China. Lo ha firmado México, lo ha firmado Ecuador, lo ha firmado Argentina. Nosotros no lo hemos firmado. Ya empezó la negociación. Posiblemente ahora en la reunión de la PEC el tema va a seguir siendo tratado. Cuando la presidenta visitó China recientemente, este tema se trató. La visita de la presidenta a China ha tenido un sentido o ha tenido un resultado o un efecto muy importante, creo yo, en tres ámbitos, por decirlo así. El primero de ellos es
en el ámbito comercial. Se ha creado el Consejo de Negocios o Consejo Empresarial de Negocios Perú-China, que no existía. Perdón, eso incluye también perfeccionamiento del acuerdo comercial vigente. Claro, sí, que fue una iniciativa de ADEX, Ujú. del señor Varilla, cuando era presidente de ADEX, llevó la iniciativa al MICETUR, y el MICETUR recién creo en el momento entró en la necesidad de ver eso, porque estaban trabajando sobre la base del acuerdo, pero no habían proyectado su actualización. ADEX fue quien hizo la propuesta y el tema comenzó a avanzar. Se crea el Consejo de Negocios, que eso va a permitir tener un foro de encuentro a nivel empresarial. Entre China y Perú existe una estructura muy importante, que quizás yo considero la mejor organizada o estructurada en lo que se refiere a los temas que tratan. Tenemos el Acuerdo de Libre Comercio del 2008, que entra en vigencia en el 2010. Tenemos el la Asociación Estratégica Integral, que nos ha convertido en un centro de inversiones. Tenemos el Comité de Diálogo Económico y Estratégico del 2000, la Asociación Estratégica y el Comité de Diálogo Económico y Estratégico fue con el presidente Humala, fueron el 2013 y 2014. Y el 2016 ya se tiene un plan de acción. Nosotros tenemos esa estructura. Lo que tenemos que hacer ahora es tratar de ponerla en vigencia. Faltaba el ámbito empresarial. Ya se ha puesto en marcha. Ahora, luego de la visita de la presidenta a China, visitó Beijing el ministro de Transportes y Comunicaciones para tratar temas sobre infraestructura y temas sobre comunicaciones. Porque definitivamente Chancay no solamente puede ser un puerto para carga marítima, puede ser su efecto en términos logísticos, su efecto en términos de comunicaciones va a ser muy importante. Y yo creo que si podemos nosotros tratar de crear la estructura de comunicaciones que requiere Chancay, definitivamente se va a convertir en un punto central para desde Chancay llegar a todo el interior de América del Sur. Y el Perú puede ser el hub logístico portuario en la región. A ver, la última, antes de entrar porque también abrimos la discusión a nuestro público que nos sigue, la parte que no es tan glamorosa, porque hay una serie de empresas constructoras chinas que han entrado de dudosa reputación. Hay siempre la acusación de que tenemos una flota medio pirata de naves chinas que pescan dentro de nuestro mar de manera ilegal. Y en general la inversión china es considerada, yo creo que ha mejorado, es mucho más sofisticada, pero no cumple los mismos estándares de salvaguardas socioambientales, etcétera, que la inversión que viene de Europa, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿tú cómo ves esta convergencia del estándar chino hacia el estándar occidental? ¿Ves eso, que ese es el camino? ¿O cómo ves tú que o se va a quedar en un nivel peldaño por debajo o del estándar que se ha establecido en la OECD, por ejemplo? Sí. ¿O cómo ves tú eso, que ciertamente hay una parte muy positiva, pero hay estos aspectos que son reales, ¿no? Sí. No hay que soslayarlos. Sí, yo creo que hay dos cosas. Es claro y es, digamos, evidente que no todas las inversiones chinas han sido, no digamos provechosas, todas ofrecen un cierto beneficio, pero no todas han sido muy transparentes. Han habido cosas algo raras. La forma de poder controlar o poder ver o tratar de identificar ciertos temas o ciertas inversiones que puedan tener digamos, un efecto no positivo como el que se busca,
es, por ejemplo, notar cuáles empresas chinas en el Perú pertenecen a la Asociación de Empresas Chinas, que es la entidad que reúne a las principales inversiones, presidida por el Banco de China, con la participación de las mineras, de las constructoras principales. Hay empresas chinas que no están allí. Y si no están allí es porque ellos mismos están haciendo un filtro, o ellos mismos están creando un tipo de, ¿no?, de mecanismo que identifica cuáles son con los cuales ellos garantizan y cuáles no. Ello, por ejemplo, se podría ver. Ahora, ello sucede también en cierta forma por la, ¿no?, digamos, amabilidad que existe en algunas entidades o funcionarios nuestros que permiten o que facilitan, por decirlo de otra manera, ese tipo de actividades. El embajador dentro de ti te hace extremadamente educado, pero hay de todo, ¿no? Sí. Yo creo que hay de todo y va a depender del país de tener los filtros adecuados. Así es. Porque no se puede generalizar, sí, en general, porque también hay de todo sí, al margen de la nacionalidad. Pero yo sí coincido contigo que el Perú tiene que adecuarse porque la mirada es a largo plazo y somos un país ávido de inversión sí, para cerrar nuestras brechas y ávido y con muchísimas oportunidades de desarrollo, ¿no? sí. Merecemos ampliar nuestro horizonte de crecimiento económico de no 3%, sino 5%, que muchos de estos proyectos pueden ciertamente permitir dar el salto de viabilizarse. Entonces, ahora yo quisiera, acordando a nuestro público, recordando que pueden dar sus comentarios en nuestra página de Facebook para poder interactuar con nuestros invitados, plantearte algunas preguntas que ya hemos recibido Sí. en antelación a tu visita, querido Juan Carlos. Luis Hermosa nos pregunta, la capacidad de fiscalización del Perú es muy pobre. ¿Cómo controlar que las inversiones chinas no abusen? Que lo estábamos hablando. Por ejemplo, en el tema de la pota se ve una total falta de control, menciona Luis. ¿Qué le responderías tú a Luis? No, yo creo que el comunicado que ha salido ayer de la Marina de Guerra del Perú es muy claro. No, ellos garantizan el control del mar peruano y ellos aseguran que ningún barco ha pasado, ¿no?, la línea de las 200 millas. Eso es por fuera de las 200 millas. Que quizás reciban algún tipo de apoyo logístico, pero si estando fuera de las 200 millas y no pescan dentro del mar territorial, no hay, digamos, ningún problema. Okay. Ahora, eso depende ya de claro, nosotros. Claro, por supuesto. Hay otra pregunta de Kat Domínguez Borjas, que pregunta, ¿qué ventajas competitivas tiene Perú entre los países miembros de la PEC? ¿Podemos vender productos que no sean materia prima? Sí, yo creo que sí, y yo creo que ya se está avanzando. Ya a la fecha, casi el 40%, ¿no?, de las exportaciones nuestras ya son de productos son no tradicionales. No tradicionales. Somos el principal proveedor de lo que conversábamos, ¿no?, de los productos agropecuarios, de los arándanos, de las paltas, de los plátanos orgánicos. Estamos ya abriendo un mercado muy importante en lo que se refiere a tejidos, tanto de alpaca como de algodón. Y yo creo también que existen posibilidades dentro de la industria pesquera, ¿no?, de los productos pesqueros que se pueden procesar para ser vendidos a China. Pero todo depende ahora. Yo creo que se debe aprovechar la presencia de los empresarios, no solamente de China, sino de todo el Asia-Pacífico, en la cumbre empresarial que se va a realizar de manera paralela con la cumbre APEC, ¿no?, en la cumbre económica organiza, ¿no?, ABAC, el Comité ABAC Perú. Se debe quizás, ¿no?, aprovechar para tratar de hacer
una presentación, una muestra, lo que conversábamos, tener esa reunión como una plataforma para que a través de esa ventana mostrar qué tenemos en la búsqueda de socios estratégicos. Yo estoy seguro que hay intereses en otros países por contar con esos productos. Es cosa de que los mostremos. Lo podemos hacer porque los empresarios van a venir al Perú. Aprovechemos que estén acá para hacerlo. No, sin duda. Yo creo que es una excelente oportunidad que se nos presenta y debemos aprovecharla, pero no es fortuito Sí. ni es espontáneo, ¿no? Hay que Sí. trabajar las condiciones para efectivamente materializar estos beneficios. Ahora, para concluir, Juan Carlos, tenemos una sección muy rápida, muy de ping-pong. Olvidémonos un rato de la PEC, de China, del Asia, y acá, para que te conozcan un poco más, preguntas no personales, sino preguntas simpáticas. Si pudieras convencer a todo el Perú de leer un libro, ¿cuál sería? Yo creo que el que se tiene que leer es el Perú profundo, para poder conocer exactamente qué somos, qué tenemos y hacia dónde vamos. Excelente. Si pudieses cambiar una ley, ¿cuál cambiarías? Si pudiese cambiar una ley, lo que se tendría que tratar de ver es adecuar la marcha o el comportamiento de la sociedad civil a las normas, ¿no? A normas modernas. Existen hasta ahora cierto tipo de leyes o normas que son demasiado, ¿no?, conservadoras o muy antiguas, que no permiten que la sociedad se modernice. Yo creo que hay que cambiar a las leyes que permitan que la sociedad moderna, la sociedad peruana se modernice, tratando de respetar los intereses, tratando de crear los espacios para poder, ¿no?, para que cada grupo, cada asociación de personas pueda desarrollarse. Ahí te pongo mi cosecha. Yo pensaría porque se cumpla la ley. No, Muchas veces también, la ley, sí. En muchos aspectos no somos, no lo hacemos, ¿no? Y eso creo que pasa factura. Si pudieses retroceder en el tiempo e impedir un momento de nuestra historia reciente, ¿cuál sería? El haber imaginado, yo creo que ese fue el error, el haber imaginado que el movimiento terrorista que se inició en el Perú en los años 60 era un movimiento de abigeos. Y no nos dimos cuenta de que era un movimiento terrorista que fue avanzando hasta lo que ahora tenemos, porque continuó con Sendero, continuó con el MRTA y continúan con las distintas, ¿no?, organizaciones o entidades que ahora existen. Y por último, compártenos una opinión impopular, algo que en la mayoría de los peruanos parece estar de acuerdo, pero tú no. En que existe un conformismo. Y el dicho de no te preocupes, Dios es peruano, ya se va a solucionar, no es la solución. Hay que salir adelante, hay que buscar la solución. Nosotros con ese conformismo, lo único que estamos creando es una situación, ¿no?, de atraso. No arriesgamos. Eso es algo que se debe cambiar. Muy bien. Ha sido una conversación muy interesante. Hemos hecho un recorrido histórico, la relación de Perú con el Asia-Pacífico. Hemos profundizado en China, la potencialidad que hay. Yo creo que esto es positivo, pero como tú dices, hay que chambear, hay que hacer que estas oportunidades efectivamente se materialicen y eso implica más que retórica, acción. No solamente el sector público, sino el sector privado es un actor de cambio que es absolutamente claro. Así es. Tu mensaje final a nuestra audiencia. No, solamente muy agradecido por la oportunidad de poder conversar sobre el tema del Asia-Pacífico. Yo creo que
la idea de que el Pacífico es el siglo del futuro, que no, es la región del futuro, yo creo que es todavía vigente y para nosotros constituye ya definitivamente un punto de referencia. Nosotros, yo creo, vivimos por mucho tiempo en nuestra historia de espaldas a nuestro futuro. Mirábamos Europa sin darnos cuenta que si nosotros nos acercamos al malecón, ya sea desde Chorrillos hasta el Callao, lo que vemos es el Pacífico y Asia, no vemos Europa. Y tenemos que mirar hacia Asia, si es que queremos no verdaderamente tratar de desarrollarnos. Asia es la zona con mayor necesidades económicas en minerales, en alimentos, es la zona con mayor superávit financiero para fines de inversiones. Encontremos ahí al socio que nosotros necesitamos. No necesariamente tiene que ser China, puede ser Japón, puede ser Corea. Corea tuvo una inversión muy importante en el año 2014. Vino la presidenta de Corea y ofreció el apoyo para la construcción de lo que, recuerdo, el presidente Humala en ese momento lo definió como un corredor tecnológico que, empezando en Hilo, ingresaba hasta la frontera con Chile. No, con Bolivia. Ah. Era un corredor tecnológico. Okay. Él decía el Silicon Valley del Perú. Pero creo que estamos un poquito lejos de, sí, de tener Corea eso todavía. Ofreció traer sus empresas. Corea vino la presidenta, se firmó el acuerdo y como muchas cosas y ahí quedó, en el quedó papel. ahí. Bueno, ha sido muy grato tener al embajador Juan Carlos Capuñay. Es una persona con mucha experiencia, yo lo considero con más experiencia, no solamente en nuestra diplomacia, sino en el terreno, y conoce muy bien las relaciones entre nuestro país y el Asia-Pacífico. Muchísimas gracias y los invitamos a una nueva edición de nuestro podcast Propuestas del Bicentenario. Muchas gracias.